Hola, exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. En un tiempo de oscuridad espiritual, corrupción desenfrenada y un pueblo que parecía haber olvidado su propósito divino, se alzó una voz solitaria en medio del caos. Una voz que no temía desafiar a reyes ni denunciar la hipocresía de una nación que había cambiado la justicia por la opresión y la misericordia por la arrogancia. Esa voz pertenecía a un hombre sencillo, de origen humilde, pero cuyo mensaje resonó con la fuerza de un trueno: Miqueas, el profeta de las verdades incómodas y las revelaciones poderosas. Imagínate caminando por las polvorientas calles de Judá, rodeado de comerciantes ambiciosos, líderes corruptos y sacerdotes que habían olvidado el verdadero significado del servicio a Dios. En medio de este escenario, surge Miqueas, no con palabras suaves para adormecer conciencias, sino con proclamaciones que sacuden el alma. Sus profecías no eran discursos decorativos para templos lujosos, eran llamas ardientes que consumían la falsedad y encendían la esperanza en los corazones dispuestos a escuchar. Miqueas no era un profeta para los cómodos. Su mensaje incomodaba, confrontaba y desafiaba. Habló de juicio inminente para los que oprimían al pobre, para los que usaban la religión como un manto para cubrir su codicia. Pero en medio de esas advertencias sombrías, también brillaba una luz, la promesa de un futuro redentor, un rey humilde que nacería en Belén, alguien que traería paz verdadera, no la paz superficial de tratados políticos, sino la paz que transforma el corazón. A medida que profundizamos en sus palabras, descubrimos que Miqueas no solo estaba hablando a su generación. Su voz atraviesa los siglos, resonando hoy con la misma urgencia. ¿Acaso no vemos las mismas injusticias? ¿No vivimos en un mundo donde la verdad a menudo es silenciada por el poder y la riqueza? El eco de Miqueas nos llama a despertar, a mirar más allá de las apariencias y buscar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Prepárate para un viaje a través de profecías que no son meros fragmentos de historia antigua, sino ventanas abiertas hacia el corazón de Dios. Revelaciones impactantes que no solo predijeron eventos futuros, sino que nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Este es el legado de Miqueas, una llamada eterna a la verdad, la justicia y la esperanza. Es el siglo VIII a.C., un periodo marcado por la inestabilidad política, el caos social y el auge de potencias que amenazaban con devorar todo a su paso. En este escenario turbulento, se alzan los reinos de Israel y Judá, dos naciones hermanas, divididas por el orgullo, la ambición y la corrupción interna. El imperio asirio se erige como la fuerza dominante en el horizonte, un coloso militar implacable que expande sus fronteras con una brutalidad inigualable. Su sombra se extiende desde el este, envolviendo a las pequeñas naciones con promesas de destrucción si se atreven a resistir. Las ciudades fortificadas tiemblan, los reyes negocian alianzas frágiles y los corazones del pueblo laten con el temor de un futuro incierto. Pero la amenaza exterior no es la única que corroe los cimientos de Israel y Judá. Dentro de sus fronteras, una decadencia silenciosa avanza, la idolatría se ha infiltrado en cada rincón, los altares dedicados a dioses extranjeros florecen mientras el verdadero culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob se desvanece en la hipocresía ritualista. Las calles están llenas de injusticia, los poderosos oprimen a los débiles, los jueces venden sus veredictos por sobornos, y la compasión ha sido reemplazada por la codicia desenfrenada. Es en este contexto sombrío que surge Miqueas, un hombre común llamado para una misión extraordinaria. No proviene de linajes nobles ni de escuelas proféticas reconocidas. Miqueas es un hombre del campo, de Moreset, con la tierra aún en sus manos y la verdad ardiendo en su corazón. Su voz resuena con la fuerza de una trompeta celestial, inquebrantable frente a reyes y sacerdotes, implacable al denunciar los pecados que contaminan la nación. Miqueas no adorna sus palabras con delicadeza. Su mensaje es un espejo cruel que refleja la corrupción del corazón humano. Denuncia la avaricia de los líderes, la falsedad de los profetas que venden visiones por dinero, la indiferencia hacia los pobres y la violación de la justicia. Habla de un Dios que no se complace en sacrificios vacíos, sino que exige justicia, misericordia y humildad. Pero su voz no solo lleva condena, también trae esperanza. En medio de las advertencias de juicio inminente, Miqueas proclama la promesa de restauración. Un día, dice, brotará un rey de Belén, un pastor para su pueblo, que gobernará con paz y justicia. Su mensaje atraviesa los siglos, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad nunca se apaga. En un rincón olvidado de Judá, ondeaban los campos de trigo bajo el sol ardiente del siglo VIII a.C.
Entre surcos polvorientos y el susurro del viento que acariciaba la tierra seca, vivía un hombre sencillo, un hijo del polvo y del sudor, Miqueas de Moreset. No vestía túnicas lujosas ni residía en palacios adornados. Su hogar era humilde, hecho de barro y esperanza, y sus días transcurrían entre el trabajo duro y la contemplación silenciosa del cielo, buscando respuestas que ni él sabía que ansiaba. Pero llegó un día en que el cielo no se limitó a observar en silencio. El eco de la eternidad rompió la monotonía de la vida cotidiana de Miqueas. No fue un trueno ni un fuego abrasador, sino una voz más fuerte que cualquier estruendo y más penetrante que la espada más afilada. Miqueas, susurró el viento, te he elegido. No había trompetas ni multitudes, solo la soledad de un hombre y el peso de un chamado que transformaría su destino. Miqueas, un hombre del pueblo, un camponés acostumbrado a la dureza de la tierra y la sencillez de la vida, sintió como su corazón latía con fuerza, no por el temor a lo desconocido, sino por la certeza de haber sido visto por el Creador del universo. ¿Por qué él? ¿Por qué no un sacerdote del templo o un erudito de Jerusalén? Pero Dios no mira las apariencias, Él busca corazones dispuestos, y el de Miqueas ardía con una pasión que ni él mismo sabía que poseía. El llamado no fue una invitación cómoda, era una carga, un fuego en sus huesos que no podía apagar. Dios le reveló visiones de injusticia, de líderes corruptos que oprimían al pueblo, de jueces vendidos por sobornos y profetas que profetizaban por interés. Miqueas vio la herida de su nación, sangrante y abierta, y supo que su voz debía ser el eco del juicio divino. Con el corazón encendido por la verdad, Miqueas se levantó. No tenía ejércitos ni riquezas, pero poseía algo más poderoso, la convicción inquebrantable de que hablaba en nombre de Dios. Caminó por las calles polvorientas de las ciudades, se plantó ante príncipes arrogantes y líderes religiosos hipócritas, y con una voz firme y temblorosa a la vez, proclamó: escuchad, jefes de Jacob y gobernantes de Israel, no debería saber el derecho el que lo administra, pero vosotros aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto. Las palabras de Miqueas no eran suaves ni reconfortantes, eran dardos de verdad, lanzados contra la coraza de la arrogancia y la corrupción. Fue ridiculizado, rechazado y amenazado, pero no se detuvo. Su valentía no provenía de su fuerza física, sino de la certeza de que Dios estaba con él. Era un eco viviente del clamor divino, una voz que no podía ser silenciada. En su llamado, Miqueas no solo denunció el pecado, también ofreció esperanza. Entre las advertencias de juicio, brillaban destellos de redención, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. A través de su humilde voz, resonaba la promesa del Mesías, el Redentor que traería justicia y paz. El llamado de Miqueas nos enseña que Dios no busca a los poderosos, sino a los dispuestos, que la verdad puede brotar del corazón de un campesino y sacudir los cimientos de reinos enteros. Nos muestra que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar pese a él. Miqueas fue más que un profeta, fue un testimonio viviente de que cuando Dios llama, lo hace para transformar no solo a una persona, sino a toda una nación. Miqueas no hablaba por sí mismo, cada palabra que salía de su boca era un eco del corazón de Dios, un reflejo de la ira divina contra el pecado, pero también un susurro de esperanza para aquellos que aún creían en la misericordia del Altísimo. Su mensaje era como un fuego que quemaba la hipocresía, desnudando las injusticias escondidas detrás de rituales vacíos y apariencias religiosas. Hay de los que planean iniquidad, de los que traman el mal en sus camas. Al amanecer lo ejecutan porque está en su poder hacerlo. Miqueas 2:1. Estas palabras penetraban como una espada en el corazón de los poderosos que usaban su influencia para oprimir al débil. Miqueas denunciaba sin temor a los líderes corruptos, a los profetas falsos que profetizaban por interés, y a los jueces que torcían la justicia a cambio de sobornos. Pero en medio de estas duras advertencias brillaba una luz de esperanza. Miqueas no solo proclamaba juicio, también hablaba de restauración. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Esta profecía apuntaba directamente a la venida del Mesías, el Salvador prometido, que traería paz y justicia verdaderas. El contraste entre la indignación de Dios por el pecado y su promesa de redención es un tema recurrente en el libro de Miqueas. ¿Qué pide Jehová de ti? Solo hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8.
Esta declaración resume la esencia del llamado divino. No se trata de rituales vacíos ni de apariencias externas, sino de una vida transformada por la justicia, la compasión y la humildad. A lo largo de sus revelaciones, Miqueas pinta un cuadro vívido de un Dios que no tolera el pecado, pero que también está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Miqueas 7:18. Estas palabras resuenan con una belleza inigualable, recordándonos que, aunque el juicio es real, la misericordia de Dios es aún más grande. Las revelaciones de Miqueas no son solo un eco del pasado, son un llamado urgente para el presente. En un mundo que sigue luchando contra la injusticia, la corrupción y la idolatría, su mensaje sigue siendo relevante. Nos invita a examinar nuestros corazones, a buscar la justicia y a confiar en la promesa de un Salvador que transforma vidas y restaura lo que ha sido quebrantado. Así, la voz de Miqueas continúa resonando a través de los siglos, recordándonos que, aunque el juicio de Dios es ineludible para el pecado, su misericordia está siempre al alcance de aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Este profeta no es el más mencionado cuando se habla de los grandes profetas de la Biblia. Sin embargo, su mensaje es tan impactante y relevante que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros con una fuerza que no puede ser ignorada. Sus palabras no solo fueron dirigidas a Israel y Judá en tiempos de corrupción e injusticia, sino que resuenan con la misma intensidad en nuestros días, en un mundo donde la injusticia, la arrogancia y la falta de misericordia aún son problemas latentes. Miqueas nos desafía a mirar hacia nuestro interior, a examinar nuestras acciones y a reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Su mensaje no es cómodo, no es ligero. Es una advertencia poderosa que llama al arrepentimiento y a una transformación real. No es solo un llamado para los líderes o para los poderosos de su tiempo, sino para cada persona que desea vivir en alineación con Dios. Su voz clama por justicia en medio de la corrupción, por misericordia en medio de la frialdad y por humildad en un mundo dominado por el orgullo. Uno de los pasajes más impactantes de su libro es Miqueas 6:8, donde Dios deja claro lo que espera de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. En una sola frase, Miqueas resume la esencia de una vida que agrada a Dios. No se trata de rituales vacíos, no se trata de aparentar santidad, sino de vivir con un corazón transformado, comprometido con la justicia, la misericordia y la humildad. En nuestros tiempos, estas palabras son más necesarias que nunca. Vivimos en un mundo donde la injusticia es evidente en cada rincón, en los sistemas económicos que oprimen a los débiles, en las decisiones políticas que favorecen a unos pocos, en la indiferencia hacia los que sufren. Miqueas nos confronta con una verdad ineludible: la justicia no es una opción, es un mandato de Dios. No podemos permanecer pasivos ante la opresión, no podemos cerrar los ojos al sufrimiento de los demás. La fe verdadera se demuestra en acciones que reflejan el carácter de Dios. El llamado a amar la misericordia es igualmente desafiante. En un mundo donde la venganza es glorificada y la falta de perdón es común, Miqueas nos recuerda que Dios valora la compasión. Amar la misericordia significa actuar con bondad incluso cuando no es merecida, significa perdonar cuando el corazón clama por represalia. Es fácil ser misericordioso con aquellos que nos tratan bien, pero el verdadero desafío es extender esa misericordia a quienes nos han herido. Jesús mismo reflejó esta enseñanza cuando nos dijo que amáramos a nuestros enemigos y oráramos por quienes nos persiguen. Por último, Miqueas nos llama a caminar humildemente con Dios. En una época donde la arrogancia y el orgullo dominan, donde el éxito se mide por la riqueza y el estatus, la humildad parece una cualidad olvidada. Pero Dios nos llama a una vida diferente. Caminar humildemente con Él significa reconocer nuestra dependencia de su gracia, significa dejar de lado nuestra autosuficiencia y someternos a su voluntad. No se trata de una humildad fingida o de palabras bonitas, sino de un estilo de vida que refleja la verdadera sumisión a Dios. A lo largo de la historia, aquellos que han tomado en serio el mensaje de Miqueas han transformado comunidades, han luchado contra la injusticia y han sido instrumentos de la misericordia de Dios en el mundo. La pregunta que nos queda es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? ¿Estamos dispuestos a examinar nuestras vidas y cambiar lo que sea necesario para vivir conforme al llamado de Dios? La invitación está abierta. Te animo a profundizar en el estudio del libro de Miqueas, a sumergirte en su mensaje y a permitir que su impacto transforme tu vida. Comparte tus reflexiones en los comentarios
Cuéntanos cómo estas palabras resuenan contigo y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestro mundo hoy. La justicia, la misericordia y la humildad no son solo conceptos abstractos, son acciones que pueden cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Sigamos juntos en este camino de aprendizaje y transformación. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.